el gusto de siempre, en Camina con Meg, en este programa de retos femeninos, esta plataforma que quiere darte a ti nueva visión de la vida, que tengas herramientas, que tengas una apertura para seguir creciendo en este mundo tan cambiante, en este mundo tan incierto. La pregunta de hoy, ¿realmente podemos conocerlo todo? ¿Todo lo que creemos saber es realmente real? A ver, imagínense que nuestro conocimiento está afianzado ahí atrás como en una computadora que lleva con nosotros todo el tiempo que hemos estado en esta vida. Y de pronto alguien me dice, ¿ya te pusieron el nuevo software? ¿Qué nuevo software? Pues he operado con un sistema que me ha acomodado muy bien, porque es el sistema que todo mundo tiene. Es como ahora la inteligencia artificial. Nos viene a mover muchos parámetros de mil cosas. Entonces, mi pregunta para ti hoy, ¿estás listo para actualizar esta transformación? Esta transformación que tiene un fundamento, que te detengas, por lo menos te detengas a escuchar otra posibilidad. Yo me siento la más feliz porque tengo hoy en el programa el programa se llama como el libro que él escribió, La sabiduría de no saber. ¿Quién es mi invitado? Mi invitado de hoy es el doctor Antonio Lozano Domenech, cuya vida y carrera han sido un fascinante viaje. Fíjense, entra la erudición, la sabiduría empresarial y la espiritualidad. Titulado como doctorado en Ciencias Políticas y Sociología, en máster de Dirección y Organización de Empresas en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales en la Universidad de Cataluña, líder empresarial como consultor y empresario. Su habilidad es la integración y a hoy lo que distingue realmente es que en su trayecto ha buscado el significado y el equilibrio, una odisea que lo llevó a explorar la vía Zen. Su adopción de esta filosofía ha añadido una dimensión única a su enfoque de vida, la toma de decisiones y su liderazgo. Autor del revelador libro La sabiduría de no saber, una obra que ha resonado profundamente alrededor de muchos lectores en el mundo. A través de sus escritos nos invita a reflexionar sobre la importancia de la humildad intelectual y el reconocimiento de la incertidumbre en nuestras vidas. Con esto quiero presentarte a mi gran invitado de hoy, Antonio, bienvenido al programa. Muchas gracias a ti por invitarme. El, el no saber. Yo solo sé que no sé nada, una frase que hemos escuchado mucho tiempo, pero es un gran paradigma, porque tú vienes de un aprendizaje pues teórico, muy sociológico, ¿no? Muy de empresas. Y de pronto, y yo no creo que sea de pronto, posiblemente esa es una inquietud que traes desde que naciste, pero como yo creo que todos nos encaminamos, tenemos dudas, pero como que la sociedad nos va llevando a lugares que nunca nos preguntamos. Para ti, llegar a este punto, en este momento de tu existencia, ¿de dónde surgió en principio? Ok. Bueno, hace mucho tiempo que sé que no sé nada. Lo que pasa que hace apenas 2 años, que decidí compartirlo. Hay un momento en la vida de todos nosotros que yo creo que todos sentimos como el deseo de compartir, de entregar. Es una manera de dar las gracias por las oportunidades que te ha dado la vida de aprender, ¿no? Entonces, hace 2 años, no te sé decir el por qué, no lo sé, pero sentí ese deseo de compartir las conclusiones o algunas de las conclusiones a las que yo había llegado a lo largo de todo mi periplo profesional y personal. Y de ese deseo de compartir, de entregar,
nació este libro y también ha nacido el que he entregado hace una semana, que es la continuación natural de este, ¿no? Entonces, es una manera, digamos, de establecer un marco, porque yo me di cuenta durante muchos años como consultor y como profesor que sin importar el nivel cultural de las personas que tenía en el aula o en las intervenciones de consultoría, la mayoría de las personas tenían unas creencias que no estaban ajustadas al paradigma científico vigente, sino que sus creencias sobre la realidad física, social o personal estaban ancladas en el paradigma científico que era admitido a inicios del siglo XX, es decir, antes de Einstein. Ajá. ¿Okay? Entonces, claro, es muy difícil, si estamos en creencias obsoletas, poder hacer un análisis certero de la realidad. Entonces pensé que podía ser muy útil, de hecho este libro es un libro básicamente útil de transformación personal, actualizar esos conocimientos para que las personas pudieran actualizar sus creencias y eso les permitiera actualizar comportamientos. Y uno de ellos es el de repente descubrir que, tenemos capacidades para interpretar la realidad, pero que el ser humano, como reconoce la ciencia, luego lo hablaremos, carece de capacidades intelectuales y sensoriales como para conocer la realidad de una forma objetiva y completa. A ver, como que estamos en una civilización Uh -huh. pensante, más que Sí, sintiente, sí, que cierto. todo el proceso intelectual que tiene Uh razón, justificación, comprobación, entonces funciona. -huh. De pronto, siento que siglo XXI vuelve al corazón, Uh -huh. vuelve a ver qué dice acá adentro, que es la intuición, me parece. Uh -huh. Sí. Entonces, todo este conocimiento que hemos atesorado como una verdad, cuando yo oigo tu libro, cuando yo oigo Uh esta propuesta, digo, ¿y ahora por dónde empiezo? Porque pues Sí, resulta que estas creencias que he atesorado me han sí. llevado a una vida que me es muy feliz, o sea, que me ha resultado porque Uh he tenido este proceso de preguntarme, -huh. pero me pregunto y las respuestas no vienen de mí, Uh -huh. vienen de lo que otros me dan, que Uh yo -huh. compruebo. Entonces, ¿cómo empiezo? Y mira mi cara, ¿cómo Yeah. empiezo a liberarme de estas creencias tan arraigadas que me han Uh funcionado para no saber? -huh. Vale. Quizá en tu caso tus creencias han evolucionado y te permiten estar en coherencia con tu vida, pero en muchas de las personas no es así. Vayamos por partes. Ajá, Hay cuatro realidades que atraviesan la vida de un ser humano. Una es la realidad física, otra es la realidad social, otra es la realidad económica y otra es la realidad personal o individual. ¿Vale? Empecemos por la que parece más sencilla, pero que no lo es. La realidad física. Bien. La mayoría de las personas creen que la realidad física es conocida y tangible. Es decir, piensan que la ciencia, nuestra ciencia, conoce una gran parte de la realidad física y que la realidad física es todo aquello que vemos y tocamos o muy cerca de ahí. Vale. Pues resulta que no. Eso era así hasta que Einstein plantea la teoría de la relatividad y después aparece la física cuántica. Hoy en día, los grandes físicos, la gran ciencia, reconoce que desconocemos el 96% de la realidad física, ajá. es decir, agujeros negros, energía oscura, materia oscura, y es más, del 4% que conocemos que es la materia, los científicos punteros reconocen conocer la naturaleza, pero no el origen. Por lo tanto, la ciencia afirma que la realidad física es desconocida e intangible.
¿Por qué intangible? Porque el 99,9999999% de la realidad física es vacío, energía y campos electromagnéticos. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros sentidos nos dan una información errónea, es decir, nos dan la información parcial a los que ellos pueden llegar, ¿vale? ¿En qué punto significa eso un cambio y es propio del siglo en el que estamos, que es el siglo, yo creo que es el siglo de la esperanza para el salto de conciencia? Esto significa repensar todo lo que es el mundo que conozco. Significa darme cuenta que lo que veo es una parte ínfima de lo que es, de lo que existe. Y lo bueno, por eso yo he querido argumentar en el libro, no mi opinión, sino que me he basado en científicos punteros en cada una de las realidades, es como lo veo ahora mismo la ciencia. La ciencia está en este momento de la historia tan cerca de la espiritualidad como no ha estado nunca los grandes científicos, ¿eh? Es decir, entonces, ¿qué debe hacer un ciudadano como tú o como yo en el 2024? Pues una de las cosas es, a partir de quizá de la provocación que puede significar este libro, que está hecho en un lenguaje muy asequible para que lo entienda cualquier persona, empezar a constatar y darse cuenta que vivimos en un mundo puro vacío y energía. Por lo tanto, cuando yo miro mi cuerpo, incluso cuando pienso en cómo mantenerlo en salud, es bueno que yo piense en la medicina convencional, en la alopática, pero debo de pensar en otra medicina que la complemente, puesto que básicamente soy energía y campos electromagnéticos. Y de eso la medicina alopática no es que no sepa nada, es que lo niega, porque no tiene aparatos que lo puedan medir. Piensa, María Elena, que hasta el 1820 no se descubre el óvulo femenino y la ciencia no sabe, no podía afirmar ni cómo nos reproducíamos los humanos. Estamos hablando de solo hace 200 años. Y el señor, el científico que descubre las vacunas, Pasteur, es criticado duramente porque afirma que todo ser vivo viene de otro ser vivo y no de generación espontánea. Estamos hablando de ayer por la tarde, Sí, ¿vale? claro, claro. Entonces, la ciencia ahora ha dado un salto a partir de las formulaciones de Einstein y la teoría cuántica. Entonces, ya tenemos que saltarnos la idea. De hecho, fíjate, la ciencia no sabe, no puede afirmar si vivimos en el único universo existente. Porque tal como afirmó Steve Hawking, que es un científico sin duda prestigiado, que nadie va a dudar de su calidad intelectual, él defendió durante toda su vida que no hubo un solo Big Bang, hubieron múltiples Big Bangs, por lo tanto, que hay múltiples universos y nosotros vivimos en uno de ellos, ¿vale? O sea, estamos en ese punto. En el punto, luego lo revisaremos con las otras realidades y con los otros científicos, pero en el punto de la realidad física, los científicos de las ciencias, básicamente la física puntera, reconoce desconocer el 96% de la realidad física y además dice que es intangible. Pero lo que es más fuerte es que dice que carecemos ahora y en el futuro de capacidades para conocerlo. Es decir, no es una cuestión de que no conozcamos la realidad física en 2024 y la vamos a conocer en el 2200. No, es imposible para nosotros, porque es algo que nos sobrepasa. Te doy un ejemplo. El universo mide 95.000 millones de años luz. Ese es el tamaño y sigue expandiéndose, ¿vale? Claro. Bueno, el ser humano, lo más lejos que hemos ido en un viaje tripulado ha sido a 2 segundos luz. Entre 95.000 millones de años luz y 2 segundos luz, ¿no? Nada ¿Vale? que decir, nada que decir. Vale, entonces nosotros lo que ahora ya sabe la ciencia es que tenemos capacidades para interpretar la realidad, pero no la podemos conocer porque nuestros sentidos y por lo tanto el método empírico no llega ahí. Es decir, por ejemplo, en la realidad no existen los colores. Ahora nosotros tenemos 137 millones de células fotorreceptoras en nuestros ojos que lo que hacen es filtrar la luz visible, que nosotros vemos una de las 7 espectros visibles,
Y esa luz visible que nosotros podemos ver entre 380 y 760 nanómetros, que es lo que ve nuestro ojo humano, le damos unos colores, porque lo filtran esos fotorreceptores. Pero en la realidad no existe el color, ni tan siquiera la luz es blanca. ¿Vale? Y como eso estaría aquí para no acabar, ¿eh? La parte como científica amplificada, de la cual normalmente uno se siente parte de, pero un poco más separado, porque somos muy individualistas, ¿no? O sea, el Sí. concepto que dice sí, pero está lejano de mí para mi comprensión, que va, vale, porque es la parte científica. Tú dijiste algo hace un ratito. Nunca antes había estado tan conectada la Sí, ciencia con la espiritualidad. es cierto. La espiritualidad es la que nos pregunta, es cuando nos preguntamos quién soy, a dónde voy y qué hago aquí, ¿no? Sí. En el formato no de una mente que va a atesorar conocimiento, Mm, sino a qué vine. O sea, por eso es maravilloso el título, la sabiduría no sabe. A veces crees que sabes y no sabes. mm, Y como no sabes, andas dando batazos a la piñata y no le das, porque no le mm, das, ¿no? Si tienes la fortuna, me parece, como tú, de pronto, de toda esta parte intelectual, conocimiento social, todo lo que has caminado, boom, voltear a una parte, el zen, que es vacío, porque es sí, vacío, es vacío, sí. es vacío. Mm. ¿Cómo? Porque aquí el vacío no lo siento en el corazón, siento emociones, siento tristeza, siento... Fíjate cómo hoy, nuestra civilización está ansiosa y deprimida, Mm, en un concepto de no ver salida. mm, Entonces, no sé qué lo provoca, pero lo siento. mm. ¿Cómo llegas? ¿Cómo trabajamos ahí desde el no saber? Eso es lo bueno, sin necesitar tener respuesta. Por ejemplo, para mí, es decir, toda persona que haya profundizado en cualquier ámbito de conocimiento, no importa, ¿eh? Acaba descubriendo que al final de su recorrido tiene muchas más preguntas sin resolver que al inicio. Ajá. Por lo tanto, cualquier persona que haya profundizado en cualquier ámbito de conocimiento tiene la constatación de que no sabemos nada. Ahora bien, hay un punto en el que te das cuenta de que con el intelecto puedes llegar hasta un lugar, pero que es muy limitado. Y entonces, ¿cuál es la reacción normal de un humano? Buscar, en lugar de fuera, girar la mirada hacia adentro. En mi caso, la vía fue el Zen, pero puede haber muchas otras vías muchos otros caminos de conciencia. En el Zen es la meditación en silencio, de cara a la pared, y es un viaje a la conciencia que hay más allá del pensamiento. Cuando saltas del pensamiento a la conciencia que hay más allá del pensamiento, desaparecen las preguntas, desaparece la necesidad de tener respuestas y desaparece el personaje. Ajá, claro. Porque hay una cosa que ha pasado en estos últimos años y es que hemos convertido la espiritualidad en algo, en un producto. Es decir, eh, como algo que nosotros tenemos que conseguir, como incluso el despertar. Hay personas que practican meditación o, bueno, hacen miles de prácticas, diferentes prácticas religiosas con el objetivo de despertar. El despertar no es algo a lo que tú llegas por una itinerario personal, una decisión personal, es algo que el universo decide en ti. Tú tuviste en mi opinión, la magnífica suerte de poder entrevistar a Alicia. Maravilloso, Alicia, sí, sí, claro. Alicia es un ser iluminado a la última realidad. No es un ser despierto porque sea consciente, no, no. Es una persona que, igual que el Buda, ha despertado a la última realidad, pero el universo la despertó, la eligió y ella ha entrado ahí. Es decir, el camino espiritual es un camino
hacia una conciencia que es más allá del pensamiento, más allá del intelecto, y en el que el personaje se diluye. De hecho, mi siguiente libro, el que he entregado ahora a la editorial, se llama Decrecimiento personal, Wow. porque es necesario que el yo personal se diluya para que la vida en mayúsculas te pueda habitar. La búsqueda de espiritual es una búsqueda de trascendencia y ahí no hay un personaje al final. Cuando entras en ese camino, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en el Zen? El Zen al inicio es físicamente muy duro porque la postura es muy Sí, poderosa, claro. ¿no? Pero cuando tu cuerpo, digamos, acoge esa postura, se desarrolla una micromusculatura que se hace en el cuerpo y te sostiene la postura sin esfuerzo, lo curioso es que cuando tú entras en Zazen, eh, suena la campana para empezar Zazen y cuando suena la campana que acaba Zazen no sabes si ha pasado un minuto o media hora, porque tú no estabas allí. O sea, no es un viaje hacia ti, es un viaje hacia ningún lugar. Y esa es la grandeza principal del ser humano. Solo nosotros podemos hacer ese viaje. Los animales, todo tiene conciencia en el universo, pero conciencia más allá del pensamiento es una singularidad del ser humano y yo creo que es el gran salto porque a partir de ahí es posible vivir en la incertidumbre, en la falta de preguntas, la no necesidad de respuestas, vivir en el aquí y el ahora y tener el privilegio de muchas veces a lo largo del día poder decir, oye, ¿esto cómo es? No sé. ¿Y aquello? Tampoco. Lo que, desde que hicimos esta plática tú y yo primero, yo Mm. empecé a decir, qué fenomenal, cómo me Ujú. quita estrés decir no sé, porque pareciera que para todo tengo que dar una respuesta correcta. No. Y deja que la dé correcta. La voy Mm. a dar desde mis creencias súper limitadas, que Mm. puedo a ti llevarte a un mal lugar, porque ni Sí, siquiera la pregunta es tú qué sientes al respecto. claro. ¿No? Porque ahora que tú me dices esto, es todo un sentimiento, una experiencia, tu experiencia en Mm. un formato de entrar a una meditación de vacío, donde mi Mm. cuerpo no lo conoce, pero me Mm. dijiste la postura y automáticamente yo hice el intento, dije, claro, sostener esta postura primero, claro que necesito músculos. O sea, empiezas a darte cuenta Mm. porque son patrones o no me gusta patrones, pero como un formato fuera de lo que yo he pensado siempre. Y Mm. entonces es como de pronto me vienes a quitar toda la ilusión de, no, es como La quien descubre identidad. que no existe Santa Claus, ¿cómo? Pero ¿qué pasó? ¿Cuándo pasó esto? ¿No? Es Qué pasa con mi identidad? sí, exacto. Y entonces ahora yo quién soy. Cuando la búsqueda siempre es Eres universo, exacto. eres universo. Eso es lo que somos todos. Y renunciamos a ser universo por un apellido, por dos apellidos y un nombre. Claro, claro. Fíjate Sí, tú qué cambio más loco que hacemos, ¿no? pero a ver, estamos en una sociedad que te define el nombre, qué haces, cuánto ganas, dónde vives y con quién te casaste, si te casaste, tienes hijos o no tienes hijos. Y entonces todo es un catálogo. Sí, Salirte del catálogo a la no sí, pertenencia, yo sí, creo que nos da muchísimo miedo porque claro. abrazar la incertidumbre, mi querido Antonio, yo creo que es lo más difícil. Pero El no vivimos en saber, ella, ¿eh? ¿eh? Vivimos en ella. Es decir, es la Claro, fantasía. Es la fantasía es que no vivimos en ella, pero vivimos en ella. De hecho, ninguno de nosotros, de los 8.000 millones que hay de seres humanos en el planeta ahora, ninguno hemos decidido cuándo íbamos a nacer, ni hemos decidido en qué familia, ni en qué país, ni con qué género, si seamos hombres o mujeres, ni en qué raza, ni en qué estrato social, ni con qué dones, ni con qué inteligencia o falta de inteligencia, ni con qué belleza o falta de belleza, ni con qué nada. Y tampoco hemos decidido nuestra genética, las desgracias o suerte que pueda haber en nuestro entorno. Es decir, vivimos en la pura, no sabemos cuándo moriremos. no, claro. Puede ser hoy. Entonces, vivimos ahí, pero nos contamos, nos queremos contar de que tenemos todo bajo control.
pero nunca lo hemos tenido, nadie lo tiene. Elon Musk no hará nunca nada más complejo que su digestión. Claro, Nunca, nunca. Pero tampoco George Biden y claro, tampoco lo hizo Einstein. claro. Es decir, nunca haremos nada más complejo de nuestra digestión. Si alguien tiene curiosidad, que un día mire la enorme sofisticación de la digestión de un ser humano. Entonces, vivimos en la incertidumbre, nada está bajo control, y entonces nos hemos contado una historia que todo está bajo control y por eso vivimos sin ansiedad, porque nuestro inconsciente sabe que no es así, sabe que no hay nada bajo control. ¿Cómo le hago, Antonio? Primer paso. Primer Mm. paso es muy claro, no sé. A mí se me quedó Ahí, y me ahí parece está, fabuloso, porque no ahí sabes está, cuando lo digo cómo me relajo, ahí ¿no? está. Y yo a mis alumnos siempre les digo, corre para el otro lado en el momento que alguien te diga que lo sabe todo. Corre para el otro lado, rapidísimo, porque porque nadie acaba de saber nada. Y lo que sé es una ventanita tan chiquita, con un ángulo tan limitado, que posiblemente tú tienes un mejor ángulo que el mío. Y lo que hemos hecho es que como que ponemos arriba a gente que creemos que sabe más que nosotros. Por eso yo te decía al principio, ¿dónde está en este no saber? Que siento que la brújula más perfecta es el mundo del corazón, el mundo, Mm. no digo emocional, porque a veces el emocional está como complicado, pero el de la intuición. A mí me parece que el camino que nos sigue, o el que yo siento ahora, es más guiarme por esta conexión espiritual, que me... Fíjate una cosa, fíjate una cosa, la neurociencia nos ayuda mucho a situar las cosas. Desde tu intestino y tu corazón hacia tu cerebro hay 400 veces más movimiento de órdenes que desde tu cerebro a tu corazón y tu intestino. Es decir, ahora ya sabemos que el cerebro es un gran ejecutor, pero no decisor. Ujú, ujú, Es decir, el corazón y los intestinos, conforme avanzan las investigaciones, están claros que son los dos cerebros que rigen la vida diaria de todos. Y la razón, que por cierto los humanos lo utilizamos muy poco y basta ver el noticiario para ver que eso es así, ¿vale? Eh, el cerebro está hecho para la logística y básicamente porque el cerebro atiende todas las funciones automáticas del cuerpo. Ahí tenemos 86.000 millones de neuronas en el cerebro, pero esas tienen un trabajo que es ajeno al pensamiento. Ahora ya sabemos, María Elena, que nuestro cerebro está entre un 90 y un 95% del tiempo funcionando en modo no consciente, ¿vale? Si vivimos en un realismo afectivo que fabrica el cerebro con las predicciones que hace, porque tenemos 4,5 millones de años de historia, pero el lenguaje solo tiene 50.000 años, ujú. ¿vale? Entonces, nuestro cerebro, aparte de antes de ser humanos, desde que venimos como células eucariotas, toda la construcción de nuestra inteligencia tiene una prioridad y es mantenernos vivos, ayudarnos a sobrevivir, no a pensar. Ujú. Empezamos a pensar de una manera elaborada hace solo 50.000 años, ¿vale? Entonces, en realidad la vida la rigen más los intestinos y el corazón que el cerebro. Eso molesta porque nos hemos atrevido, hemos tenido la osadía de decir que somos seres racionales. Esa es otra de las partes que hay en el libro, es la realidad individual. Ahora ya sabemos por la neurociencia, la sociología, la psicología, la antropología, la paleontología, por lo que son ese conjunto de ciencias que han estudiado al hombre en profundidad, que el ser humano somos seres sintientes, básicamente emocionales y no conscientes. No somos racionales y conscientes. Racional no fue ni Aristóteles, que inventó la lógica. Aristóteles vivió toda su vida creyendo en la magia y en el mundo de los dioses. Claro.
Entonces nos hemos contado una historia que no se corresponde con nuestra vida. Cualquiera de tus oyentes o cualquiera de los lectores del libro, yo hago ahí, creo que son 19 o 20 preguntas, y le digo, de decisiones realmente importantes en la vida, a ver cuáles se han tomado con lógica, con la razón. Con la lógica, con la razón se toma elegir el banco para la hipoteca, Sí, si claro. el coche es de gasolina o eléctrico, y yo qué sé, el tamaño de la casa, cuatro cosas, pero con quién te casas, si tienes hijos o no, qué vas a estudiar, bueno, cantidad de cosas están elegidas más allá de la razón. Por lo tanto, nos explicamos unos cuentos que nos mantienen muy infelices porque no son reales y entonces nos mantienen fuera de lo que somos. Nosotros somos pura, ser humano es pura intuición. Esa es nuestra base. Sin embargo, calificamos el comportamiento emocional como algo negativo. Mm, Si mm. tú te fijas en las conversaciones, uy, demasiado emocional, te ha ganado la emoción, no has pensado bien esto que has hecho. Vamos a ver, pero ¿en qué nos basamos? ¿No? Es decir, si tú coges eso, pues abres las noticias, es igual el canal, y miras la CNN o cualquier canal y ves qué es lo que nos dedicamos a hacer los humanos, ¿dónde está la racionalidad? ¿Dónde está la racionalidad en el señor Vladimir Putin? ¿O dónde Claro. está la racionalidad en lo que está pasando en Gaza? ¿Dónde está la racionalidad en que estemos cargándonos el planeta porque cuatro pobres que además les ves las caras en la lista de Forbes, tienen una cara que da pena, están acumulando miles y miles de millones que ellos no pueden ni gastar y a cambio estamos dejando un planeta que según el secretario general de Naciones Unidas hemos dejado ya el calentamiento global para entrar en la ebullición global? Es decir, ¿dónde está la racionalidad? No existe eso en el ser humano, pero es que no lo ha existido jamás. Entonces tenemos que empezar a contarnos que somos otra cosa, que tenemos unas grandezas que no hemos explotado, que somos un ser absolutamente maravilloso, pero que no hemos podido jugar porque hemos puesto la mirada en un lugar que no somos Claro. y estamos trabajando es como si tú pusieras a caminar y no tuvieras tierra, entonces no avanzas, porque no estás trabajando con la realidad. Por eso yo en el libro lo que le digo a las personas es leerlo y daros cuenta que la ciencia está aquí, entonces no sigáis manteniendo esas creencias porque os va a ser muy difícil llegar a la plenitud vital. Si, si tú piensas que eres racional y ves tu vida, te vienes abajo, porque dices, ¿cómo? Pero si entiendes que tú lo que eres es emocional, es intuitivo y debes trabajar eso, pues igual vas a seguir tus dones, vas a cultivar otras cosas, vas a hacer de tu vida otro lugar, ¿no? Va un poquito por ahí. Y fíjate que creo que acá en México siempre decimos mucho, es que a mí me late. Y nosotros vamos mucho por el me late, ¿no? Me late ir, me late no ir, me late comprarlo, no comprarlo. Sin embargo, no es una intuición consciente, porque ¿Mm? para hacer uso de ella me tengo que dar cuenta que también tengo como un formato intuitivo. Hay gente que ¿Mm? siente al otro, siente el dolor del otro en el pecho, o sea, y cree que es de él. O sea, ¿Mm? porque también mi sensación hoy es que hay mucho más gente abierta. Bueno, empezó un poco a darle más validez con este libro de personas altamente sensibles, que Sí. evidentemente siempre han sido o habían sido relegadas a las tímidas raras chillonas, ¿no? ¿Mm? Sí, sí, Gente que, ay, qué sensible, ay, como jarrito de tlaquepaque, uy, ¿no? sí, sí. Y resulta que ser sensible es darme cuenta de cómo acceder a mi vida cotidiana, porque, porque al final, Antonio, estamos, o sea, la profundidad de lo que tú dices es de meditar, o sea, es de estudiar, de no estudiarlo, es de asimilarlo en el ¿Mm? cuerpo para ¿Mm? saber cuál será mi nueva mirada. Y ¿Mm? mi nueva mirada es que yo tengo que darle valor a mi corazón, ¿Mm? valor a eso que tú dices que pasa por mi tripa. Pues ¿Mm? sí, por eso es el segundo cerebro, porque se me aprieta la tripa. Y no ¿Mm? te lo puedo poner ni siquiera en nombre. Nada más ¿Mm? digo es que tengo apretada Es la así, tripa. es así. Pero como eso no da de comer, Bueno, porque sí, sí, sí. en el Sí, medio sí, social sí. eso dice, ay, no, no sirves para este puesto,
Porque Bueno, yo estamos creo que hablando, Elon Musk, incluso o Bill Gates o, o Steve Jobs o el mismo Einstein lo reconocía, los grandes, los grandes, incluso en el ámbito de la empresa, y muchos en muchas biografías están, han seguido su intuición. claro. Por ejemplo, hoy que es noticia, Apple por la multa, la Unión Europea le ha puesto 1.800 millones de euros de multa a Apple eh, por un tema de competencia. Steve Jobs fue un hombre que fue contra toda la convención lógica y racional de su época y siguió un sueño, y ese sueño es hoy la compañía de mayor valor en bolsa. Eh, cuando, cuando Apple estaba a punto de cerrar, Bill Gates, y habían echado ya a Steve Jobs hacía muchos años, Bill Gates siguió una corazonada y así lo dijo, y, y invirtió 100.000 millones en Apple y obligó a que volvieran a fichar a Steve Jobs. Ahí está ahora Apple otra vez. Pero es que podemos coger ejemplos de ese tipo de intuición en grandes momentos de la historia humana. Es decir, lo que da poco de comer es la lógica. Otra cosa Ah, es que yo necesito la racionalidad para hacer un puente o para hacer un edificio. O si me van a operar de apéndice, pues ahí hay unos protocolos, pero eso son cosas menores. Es decir, una vez que se sabe cómo hacer un puente, pues ya te lo calcula un programa en ordenador y eso tiene lógica y racionalidad. Pero las grandes decisiones de la historia de la humanidad y las grandes decisiones de nuestra vida no se hacen con lógica, se hacen con ese golpe de intuición. Einstein decía que la fórmula de energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado no había salido de ninguna pizarra, porque es tan sencilla y tan bella que es imposible que sea una deducción. Y eso lo decía él mismo, ¿no? Entonces, la mente sirve para cosas importantes pero pequeñas, por eso, hacer una autopista, construir un mueble, hacer un edificio, yo qué sé, cosas así. Pero los grandes giros de la humanidad eh, se han dado desde otro lugar, todos ellos. Y muchas veces, además, por la intuición y por el azar. claro, claro. Y mucho también, por eso, esa es una apreciación muy personal. Yo creo que por eso también el arte nos lleva a estos instantes de conexión con la divinidad, en el término que cada quien le ponga, ¿no? Sí, Energía sí. o grandeza, porque tienes un chispazo de iluminación para crear algo diferente. A ti te llega a hacer un libro, La Saber y No Saber, y estoy segura que fue así, un chispazo de por favor avísales, please, por favor, diles que hay otra manera de existir. No, no nació de una... Yo no sé cómo me encontré con que tenía que escribir, pero no sabía ni qué. Y como ya llevo mucho tiempo en esta vida dejándome llevar por las señales, mi biografía es un poco una locura de ese tipo. Entonces lo que hice fue, cuando me venía un pensamiento hilado, lo escribía y lo dejaba ahí. Y fui poniendo y poniendo y poniendo y volcando pensamientos hasta que un día vi el puzzle. Pero yo no sabía cuál sería el puzzle al inicio. Y un buen día vi el puzzle y dije, ah, es esto. Y Ah, entonces ya aquello empezó a tomar forma. Y ya, luego me costó un montón pulirlo para que el lenguaje fuera muy entendible y muy asequible, ¿no? Pero empezó empezó de dentro a afuera, no empezó en mi cabeza, era como tienes que compartir, tienes que hacer algo para que más personas entiendan que no va por ahí, que la película no tiene este guión, que hay otro guión que es mucho más hermoso, mucho más abierto y que les va a permitir a mucha gente interactuar mejor en su realidad y que la mirada es diferente. Entonces este libro en realidad es lo que te permite es cambiar la mirada, porque cuando cambias la mirada aparece otro mundo, pero claro, si sigues mirando al mismo sitio, no hay cambio. Entonces, claro. claro, nuestra grandeza está en un lugar, pero estamos así, de espaldas. Entonces no estamos viendo lo que somos, estamos viendo otra cosa que nos han contado no sé quién que somos, pero ellos tampoco lo eran, ¿eh? Entonces, claro, estamos perdidos porque estamos mirando al lugar incorrecto. Y la ciencia y la espiritualidad ahora mismo ya están
mirando a ese lugar. Entonces, tenemos la gran suerte de vivir en un momento histórico en el que el conocimiento y ese saber sin conocimiento nos llevan a la misma dirección. Dejémonos llevar por él. Fíjate que ahorita que dices eso, tiene mucho más sentido el no sé, Claro, porque cuando dices no sé, hay adentro como un instante reflexivo que haces como introspección, no sé, pero a ver, ¿no? Y la gente que meditamos, a veces entramos a las meditaciones así, me siento y guardo silencio, shh, aquieto la mente, la loca de la casa, ¿no? Y a veces solamente siento una conexión. Y el propósito, creo, hoy, siglo XXI, que además nos tienen tan imbuidos en unas redes sociales, en todo afuera, 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 tenemos generaciones, las que vienen con un gran vacío existencial, un profundo vacío de desesperanza, sí, sí, porque estamos. tampoco les hemos nosotros adultos enseñado esa mirada, Antonio. Y sí creo que somos de alguna manera responsables a Muy, llevarnos muy responsables, muy, muy responsables. muy responsables. A ver, esto no es todo. Tener Mm, muchos likes no es todo. no, Hacer TikToks no es todo. no. Porque si no volteamos a vernos, porque siento que a nuestra edad, pues, qué maravilla, pero es un proceso evolutivo del alma. O sea, veniste algo más, Mm. algo mucho más que no sé qué es, que lo tienes que descubrir tú, porque por eso somos individuales, indivisibles, pero somos parte del mismo tejido. Ya, lo que pasa es que a los jóvenes somos muy responsables. Yo me siento muy, muy responsable de no dejar un mundo mejor que el que yo me encontré. Y asumo mi responsabilidad, no se la coloco a los políticos, no. Claro, claro. Yo tengo parte de esa responsabilidad. Y los jóvenes les hemos pasado un mundo muy oscuro. Y los padres ahora mismo hay, yo no sé, pero yo muchas veces me pregunto, ¿por qué tienen hijos si no tienen tiempo? Correcto. Entonces, hay una dejación de responsabilidades en el juego, ¿no? Entonces, los jóvenes, yo creo que es muy difícil, tienen mucho mérito los jóvenes que salen adelante porque los adultos hemos hecho un trabajo penoso con ellos y debimos pasarnos el día pidiendo disculpas, ¿no? Primero por haberlos traído aquí si no teníamos tiempo para atenderlos y después porque tenemos que ayudarlos a ampliar la mirada, ¿no? Porque ellos son el futuro. Y claro, si ellos siguen colocados, de hecho, creo que fue la ciudad de Nueva York que ha puesto una demanda también a Meta, la empresa de... Pero es que ha sido la ciudad de Nueva York, ha sido el estado de California, son un montón de organismos en Estados Unidos que están poniendo denuncias de salud mental a Meta, la empresa de Facebook y Instagram y WhatsApp, por problemas de salud mental en los jóvenes, ¿no? Es Claro, decir, estamos haciendo un verdadero desastre porque no estamos haciendo un traspaso correcto, ¿no? porque Cuando tú dices seguimos. no sé, Ujú. aparece el asombro, la humildad, y aparece nuestra medida. Y también con los jóvenes, cuando te preguntan, ¿no? Y decir, no tengo ni idea, No sé, claro, vívelo tú, claro. es tu experiencia, la mía fue esa, pero no quiere decir que sea extrapolable. Y a veces contar los errores es el mejor acierto. Yo me acuerdo que una vez me invitaron a hablar de mi trabajo de campo, de la tesis doctoral. Estuve con una comunidad indígena cerca de México, en el Caribe, con los indios Cuna. Entonces me invitaron en una facultad a dar una conferencia toda pomposa sobre mi trabajo, porque era como sofisticado. Y yo puse una condición, que la daba si la centraba en mis errores. Y entonces estaba el aula magna a reventar, los pasillos, todo lleno, ¿vale? Y yo me dediqué a contarle a toda la gente que había allí todas mis equivocaciones en mi Wow. trabajo de campo, todas. Y a partir de ahí, que ellos sacaran su experiencia. Bueno, estaban
estaban luminosos, claro. porque, porque es acercarse a los demás y a las realidades de ese lugar. Y decir, bueno, en todo caso, si tienes mucha curiosidad, te puedo decir mi experiencia, pero esa no es una conclusión. Es que, fíjate, creo que el gran valor de esta propuesta tuya que haces, yo creo que en un momento muy crucial en el que estamos como civilización, es que nadie, por eso esto de nadie experimenta en cabeza ajena. No. Yo no te puedo decir lo que a mí sí me funcionó, porque no sé si a ti te va a Mm, funcionar por tus características, ¿no? mm, Por tu historia o por tus heridas. Y el ponerte frente a la gente, que es una gran responsabilidad que yo creo que muchos tendremos que meditar antes de dar ese paso, mm, de verdad, porque sigues creando paradigmas equivocados. mm, Y más si eres muy popular, ¿no? O mm, sea, lo dijo Antonio. Entonces, ups, aunque no vaya conmigo, a que mm, aquí sienta que no es. Pero lo dice mm, Antonio, debe de ser porque es la verdad. En mm, el no ser que tú nos propones es porque no averiguas cómo, mm, cómo te vibra a ti, cómo ¿Cómo es para resuena ti? contigo, cómo te Claro. resuena. Mm, ¿Cómo es para ti eso? Sí. Eh, Mira, mi Antonio, yo me siento siempre muy afortunada Mm, porque en los programas tú no tienes idea cuánto aprendo. Y el tenerte a ti, al haber tenido a Alicia, en estas, pues en estos formatos tan distintos, ¿sabes? mm, De, es muy distinto. A mí me fascina que hablemos de la intuición, que lo de hoy es estar muy pendiente de ese gran corazón que te avisa, que te da la ruta. Y el mm, corazón, en mi esquema, pues está conectado con mi grandeza espiritual, con mi ser. mm, Entonces, ni siquiera soy yo, mm, no lo provoco yo. mm, Y eso siento que es como el camino de la humildad. mm. Y el asombro ante Sí, el el misterio de la asombro, vida, el rendirnos ante la vida, lo que Alicia le dice, el sí a la vida. el sí a la vida. Esa es el rol del ser humano, no es conocer, es experimentar la vida. Pero además experimentar la propia vida, que es diferente de la del otro, por eso es muy gratuito sacar conclusiones, ¿no? Y entonces experimentar la vida y llegar a vivirla de una manera armónica, ¿no? Y es suficiente reto, es un reto enorme, 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 claro. pero, claro, pero desde nuestra dimensión además de no renunciar a ser universo. A mí cuando me preguntan, ¿de dónde eres? Yo suelo decir, en esta vida, ¿dónde nació mi cuerpo? ¿Qué me preguntas? Porque yo ni he nacido ni he muerto. Ahora, mi cuerpo nació allí, hasta ahí llego. Entonces, es ese, ese asombro, ese rendirte ante el misterio bueno, pues experimentar, compartir de una forma respetuosa, porque tú no sabes, tú no puedes, no podemos encontrar culpables, ni podemos encontrar motivos. Habría que irse al inicio de la humanidad. Eh, lo que podemos hacer es aceptar lo que viene y luego poner la inteligencia, la intuición o lo que sea para hacer de eso una experiencia de aprendizaje o lo que sea, pero es colocarse ante la vida y ante los demás desde un lugar en el que nos quitamos un montón de peso. Con la revolución del no sé, hay un montón de estrés que se va fuera, porque yo no tengo que saber de todo, no tengo que... No, no, es que no La es grandeza de necesario. quedarte callado, Claro. porque es eso también. Me quedo callada porque y así, un alivio. No tener que tener que responder nada. O meterte donde no sabes, Ahí está, pensando que sabes, ahí está. ¿no? Ay, Antonio, yo no sabes cómo te agradezco este tiempo maravilloso en el programa. Eh, sí creo que eso que nos compartes es un parteaguas, ¿eh? Es un gran parteaguas en este tiempo
que yo invito a todos los que nos ven y nos están escuchando que lo busquen, La sabiduría de no saber. Por lo Está en menos México. Creo que ya lo tenéis en México en las librerías, porque me dijeron que ya estaba en Amazon y en en librerías lo Amazon ya tenían. sale, ya, yo sí lo pedí en Amazon. Creo que ya está en alguna librería, pero todavía no, como que no ha hecho el boom en México, pero se puede Mm. conseguir. Tarda un poquito, pero llega. Este, yo te quiero súper agradecer, de verdad, no solo el programa, el ser tan atrevido, tan valiente, porque es un acto de gran valentía llegar ahí, ¿sabes? Sí, es ser muy valiente. Así que gracias por tu existencia en este Un tiempo placer. y en este coincidir que nunca es casual. De verdad, mil gracias. Gracias, gracias, gracias con mi corazón. Gracias a ti. Así cerramos un programa que nos invita a la reflexión, que nos obliga a mirar adentro, a reconocer que no sé. Y desde ahí poder empezar a tener esta nueva mirada que implica el cambio que todo mundo necesita para una humanidad mucho más consciente. Pásala muy bien, nos vemos el próximo miércoles, brilla siempre.